Hola, ¿cómo estás? Muy bienvenidos a CDCC Televisión y CDCC Radio. Un abrazo y muchas bendiciones, espero que estés muy bien. Y si estás mal, bueno, a confiar en el Señor, que Él es un Dios bueno. La predicación de hoy día tiene por nombre ¿cristianos buenos o buenistas? Usaremos el texto en Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y Proverbios 10, 11 nos dice, fuente de vida en la boca del justo, pero la boca de los impíos encubre violencia. La ley divina o la ley de Dios están establecidas por Él, por el Dios mismo, porque derivan de una fuente trascendente. La voluntad de Dios no solo es para los creyentes, sino a toda la humanidad, quiérase o no, créase o no. La ley del Antiguo Testamento o la ley antigua se refiere a una nación específica reconocida como el pueblo de Dios, distinguiéndose de otros pueblos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos su mandamiento, nos dice, y sus mandamientos no son gravosos en 1 Juan 5:3. Los 10 mandamientos eran esencialmente un resumen de toda la ley del Antiguo Testamento. Sin embargo, 9 de los 10 mandamientos están repetidos en el Nuevo Testamento, todos excepto el mandamiento de observar el día de reposo. Gálatas 3:19 dice, pues ¿de qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley de Dios? Fue puesta por causa de las rebeliones. O sea, no existiría la ley si nosotros no fuéramos buenitas o buenas personas siempre. Obvio. No se crean las leyes porque no las infringimos. Una vez que las infringimos, nacen las leyes. Entonces, la ley divina nace de la necesidad de ordenar los comportamientos humanos y registrar nuestra necesidad de un Salvador. ¿Quién no la podíamos solo? No, porque aunque la ley Dios la dictó, tampoco ningún ser humano fue capaz de cumplirla, solamente Cristo, que se hizo hombre, vino a la tierra a ver cómo vivir la tierra. Si es tan complicado y se contamina tan rápido la gente unos con otros. Marcos 7, 20, 22. Lo que contamina al hombre. Lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez, entre muchas otras. Y Romanos 7:7 nos dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Si no existiera la ley no tendríamos culpa o responsabilidad, porque nada nos diría qué es lo malo o lo bueno, ¿cierto? Porque se dice, si la ley no dijera no codiciarás, yo no sabría qué es lo que es la codicia y no me daría cuenta que yo soy codicioso. Entonces, la ley es buena, porque una te dice, no hagas esto porque es malo, y haces esto otro porque es bueno. En el Nuevo Testamento, esta antigua ley fue perfeccionada. La ley de Moisés, instituida por la revelación de Dios, que como consecuencia de la violación o no cumplimiento de esta, eran castigadas con la muerte en muchos casos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la ley en el Antiguo Testamento ordenaba la pena de muerte para varios actos. El asesinato, por ejemplo, en Éxodo 21:12. Secuestro, Éxodo 21:16. La bestialidad, Éxodo 22:19. Adulterio, Levítico 20:10. Ser un falso profeta, Deuteronomio 13:5. Prostitución y violación, Deuteronomio 22, 23, 25.
y entre otras regresiones eran causa de la pena de muerte. 1 Timoteo 1:9. Reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida o no ha sido creada para el justo, porque aquí no hace nada malo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. ¿Se entiende? Que si yo no hago nada en contra de la ley, no le temo a la ley. Pero si yo la cometo, claro que tengo que temer. La ley de Cristo se extiende como gracia por la muerte de Jesús, que tomó sobre sí el peso de condena a vivir eternamente separado de Dios. Ahora, era para toda la humanidad y se da a conocer a través del Evangelio, donde Dios dice claramente, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta? Ya pasó al mundo, no solamente al pueblo escogido, pueblo hebreo, sino para todo el mundo. Pues te digo, créase o no, quiérase o no, la ley de Dios es para toda la humanidad. Esta palabra de Dios cambia el panorama a toda la humanidad cuando dice, pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el perdón ya es para todos y, por lo tanto, si el perdón es para todos, la ley es para todos. En Dios encontramos la gracia de ser perdonados. Claro, estos mandamientos exigen más de los hombres, como por ejemplo en el Antiguo Testamento condenaba al adulterio a la muerte, pero el Nuevo Testamento dice, Mateo 5:27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, solo mirarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Entonces, recuerden que dijo que del corazón salían los malos pensamientos. Y después de los malos pensamientos, está la tentación, porque los pensamientos salen del corazón, está la tentación, y viene la consumación de esta tentación y da a luz el pecado, y el pecado provoca la muerte. La muerte, no porque la ley divina vaya a matarnos el cuerpo, sino que nos vamos apartando una vez más de Dios, y en eso morimos cuando nos apartamos de Dios espiritualmente hablando. Y los distintos textos del escrito del Nuevo Testamento citan al Antiguo Testamento para cumplimiento de la ley entregada por Dios a Moisés. Ahora, si te pareció que era muy rudo y muy cruel la pena de muerte que decía el Antiguo Testamento, muy severas, veamos un poco de las leyes de otras sociedades. Por ejemplo, el rey Hammurabi de Babilonia del 1728 al 1686, no existían las leyes por escrito. La gente estaba sometida al capricho de los jueces, o sea, lo que se le ocurrió a los jueces, y cada uno aplicaba la ley que le parecía y nadie sabía qué era legal y qué era no legal, o lo que estaba fuera de la ley. Hammurabi elaboró un código, el primero de la historia, y ordenó, aunque hay otros un poco antes, y ordenó que lo escribieran para que la gente lo conociera. El código era muy severo e imponía la pena de muerte para varios delitos y aplicaba la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Hammurabi decía que el código debía servir para disciplinar a los malos y evitar que el fuerte oprima al débil. En las leyes de Grecia, en el C21 a.C., frente a los reclamos populares por la arbitrariedad de los jueces, el legislador Dracón recopila leyes orales y las pone por escrito. El código era muy duro y algunos decían que parecía escrito con sangre, porque casi todos los delitos eran castigados con la muerte. Pero las leyes no tenían como objetivo el castigo, sino la garantía de los derechos. Como que nos hace un poco falta en estos tiempos.
más dureza. Hacia 594-592 a.C., otro legislador, Solón, moderó las leyes de Dracón, haciéndolas más humanas y justas. En el derecho romano, que constituye la base de nuestro sistema jurídico actual, el sujeto era el ciudadano al que se le aplicaban normas para regular la vida social, sus relaciones laborales, familiares, comerciales y también privadas. Era muy difícil para los jueces y para los enjuiciados recordar todas las leyes que fueron siendo dictadas en el transcurso de los siglos. Entonces al emperador Adriano, en el año 121 después de Cristo, se le ocurrió la idea de recopilar todas las leyes vigentes hasta entonces en un solo código llamado Edicto Perpetuo. Con este documento se eliminaban las diferencias de interpretación de los jueces. Entonces, Justiniano, el emperador romano de Oriente de 527 a 565 después de Cristo, nombró a un comité de 10 juristas para redactar un nuevo código, el código llamado Corpus Juris Civilis, y se le conoce como el Código de Justiniano. Los derechos que establecían estas primeras leyes no era para todos. Las leyes escritas fueron un gran avance de todas maneras, porque los ciudadanos libres tuvieron un elemento de defensa frente a la libre interpretación, una vez más, de los jueces. Y vemos nuestro código divino de Dios nuestro. Isaías 55:9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová, como son más altos que los cielos, que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Luego de comprender el porqué y cómo se originan las leyes, en un breve repaso que hemos hecho, es que podemos entender lo que ocurre en nuestros días con el término buenismo. Tú tienes que haberlo escuchado. Que tiende a ser más integrado, ya que es de interpretación individual en las leyes sociales por sobre las leyes establecidas. Si nos vamos a la RAE, nos encontramos que el término buenismo hace referencia a la actitud de quien hace los conflictos y le rebaja. No, ese no es tan malo. Ay, que no. Cede con benevolencia o actúa con excesiva tolerancia, que es lo que tenemos en nuestros días. El uso de la palabra buenismo está inspirada en la expresión inglesa do-gooder, literalmente hacedor del bien, el que hace el bien. Empleada igualmente de forma satírica para aquellas personas que procuran hacer buenas obras a fin de ganarse el reconocimiento de los demás. Este término buenismo fue acuñado despectivamente en los últimos años por grupos mediáticos para notar ciertas políticas de auxilio social y retribución de la riqueza. Actualmente es muy frecuente encontrarnos en consulta personas que se quejan de ser excesivamente buenas hasta el punto de obtener resultados negativos para sí y para su entorno. En el ámbito psicológico de las personas, hay que diferenciar entre la persona buena y buenista, siendo esta última la que más hostilidad esconde detrás de su aparente incondicionalidad y buenismo, y que lo que esconde en realidad ese comportamiento buenista. Desde fuera será una máscara de abnegación. Recordemos que es buenista, de abnegación y generosidad, sumisión en pro del otro, amplia sonrisa y gran amabilidad. Pero debajo de esa apariencia se esconde el caer bien, de que les quieran y se les reconozca a cualquier precio, activando mecanismos de manipulación, aparentando ese interés y compasión. Isaías 50, 20, 25. Ay de lo que lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen la luz tinieblas y las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios ante sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y a justo quitan su derecho. Como hemos visto, las leyes jurídicas y normas sociales fueron dictadas y normadas para cumplirla y no para justificar el mal. La corrupción, los robos, la delincuencia, los asesinatos, violaciones sexuales, entre otras, y para cumplirlas que se hagan cumplir, exigir.
No podemos vivir en este mundo de solo sentires que siento que no tenía la intención de hacerlo. Emocionalistas, que justifican mentirosamente cualquier cosa por las palabras o lágrimas de otros engañadores. Delincuentes justificados y la población adolece de la verdadera justicia. No hay temor, la vida humana vale muy poco. Si lo quieres, lo tomas, los robos, estafas, etc. Sin contar los abusos de violencia sexual en niños y adultos. Si aún los religiosos abusan sexualmente y quedan con castigo irrisorio, mientras las víctimas tienen que vivir avergonzados y con el dolor toda su vida, buscando que les crean y no los culpen por haber provocado su propio mal. Es por ello que Habacuc, el profeta, en 1:2 dice: ¿hasta cuándo, Jehová? Clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y hace que vea molestia, Dios? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito, contiendas se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Dios nos llama a ser buenos. Y estos buenos reconocen sus miserias y luchan y triunfan a deshacerse de esta mala carga que llevan en sí. Los buenistas no. Ellos son sabios y excelentes personas ante sus propios ojos y ante una sociedad que quiere también bondad ante su maldad. No ser juzgados ni condenados. Justifican el mal que hacen es que por inocencia, dice alguno por ahí, son jóvenes inocentes, por el sufrimiento que han soportado, como si el resto de la humanidad no sufre o no conoce el fracaso y el dolor. Esta es la verdad, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso nos dice Dios. Todo lo demás sobra, todo lo demás es rebelión. Las leyes humanas fallan, no llegan a tiempo, son burladas, reciben coimas, sobornos en algunos casos, a veces justas, son necesarias. A veces hemos oído gente que sufre dolor y rabia por la injusticia de la justicia. Pero una cosa podemos decir, y está en el libro de Apocalipsis 20, 11, 15. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago del fuego. Puede que la justicia humana no llegue a tiempo, o que la justicia humana sea injusta, pero de la ley de Dios nadie escapará. Del juicio divino, nos dice aquí. Si en tu corazón hay dolor, angustia, por no haber recibido un justo juicio o una defensa de parte de las leyes terrenales, acuérdate que Dios sí conoce todo, lo sabe todo, y es mejor que lo entregues a Él, tu caso. Porque, mira, algunos dicen que no, que unos dicen que todo se paga aquí en la tierra, otros dicen que no, que todo se paga después. Pero la Biblia, a través del texto recién escrito, dice que se paga más allá, pero también hay algo para el más acá. En Gálatas 6:7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Como que Dios no dice tranquilo. Si te han hecho el mal, si la gente que te ha hecho daño es mala, ellos también cosecharán maldad, porque eso es lo que siembran. Pero no tiene comparación con el juicio que vendrá después de la muerte.
Entonces nadie escapará del juicio divino. En Efesios 4, 28, 30, el que roba nos aconseja a Dios, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea de buena edificación, según la necesidad del momento. Isaías 64, 5. Tú estás enojado porque hemos pecado. Desde hace mucho te hemos ofendido. Todos nosotros somos como un hombre impuro, todas nuestras buenas obras son como un trapo sucio, todos hemos caído como hojas marchitas y nuestros crímenes nos arrastran como el viento. No hay nadie que te invoque, ni se esfuerce por apoyarse en ti. Por eso te ocultaste de nosotros y nos has abandonado por causa de nuestra maldad. Isaías, hablando acerca de Dios. ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué hay tanta injusticia? En 2 Timoteo 3:1, el carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, como los que ya estamos viviendo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La recomendación de Dios, no te juntes con ellos. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y tras todo esto, Dios nos dice, una cosa es ser bueno, como Dios nos aconseja, alejándonos del mal, y otra ser demasiado complaciente con los que mal obran, dejando que cada uno haga lo que bien le parece. O sea, lo que hoy el término es buenismo. El buenismo justifica, tolera. El bueno se aparta del mal y no tiene cómplice. El peligro es que, al igual que la ley pasada, en que cada uno hacía la interpretación de la ley como quería, cometiendo injusticia, justificando el uso de la violencia incluso. Y hay un refrán que dice por ahí, ley pareja no es dura. Y cuando la ley divina dice que el malvado es el que cae bajo el peso de la ley, el que no infringe la ley no tiene necesidad de esta ni le teme. Proverbios 11, fuente de vida la boca del justo, pero la boca de los impíos encubre violencia. Si ser buenista nos parece mejor por el bien del ser humano y te parece caritativo, estamos poniendo nuestros pensamientos sobre los pensamientos de Dios, de los cuales solo la rebeldía y la arrogancia pretendería esto. Al menos los cristianos deben tener claro a quién seguirán, si a ellos mismos o a Dios, ser buenos o justificando el mal siendo buenistas. Que el Señor te bendiga y nos ayude en todo, porque que nunca haya turbación, de nunca equivocarnos que por ser buenistas somos buenos. No, hay mucha diferencia entre ellos, mucha diferencia. El bien no justifica el mal, no tiene parte en eso, como el mal tampoco quiere el bien. Que el Señor te bendiga, muchas bendiciones, que estés muy bien, un abrazo, cuídate muchísimo y ora harto. Ok, hermanos, ya estamos listos. Gracias a Dios damos por este hermoso mensaje, por esta predicación de nuestra pastora. Dios le bendiga. Y también le bendiga a ustedes que han escuchado este mensaje. No nos resta más, no nos queda más que despedirnos y decirles que nos vemos el próximo sábado. Bendiciones. Dios los bendiga. En CDSC Televisión hemos presentado el culto online de la Comunidad de Cristo Carismático. Hasta pronto. Bajo mis pies la tierra clama que vuelva a llover.